¿Se puede ver, licenciada? Licenciada. Ya estás presentando, adelante. Bueno, está bien. Gracias. Bueno, investigué un poco más sobre la ontología y la web semántica. Para ello, hay que empezar con el significado etimológico de la ontología. La ontología viene de dos palabras griegas, que en este caso serían ontos y logos. Ontos significa ser y logos, estudio, discurso, ciencia o teoría. Juntos, es decir, que representan el estudio del ser. Por otra parte, encontré dos definiciones de la ontología que me parecieron muy interesantes. Uno de ellos en el área de la filosofía y otro en el área de la informática o ciencias de la información. En cuanto a la filosofía, podemos decir que es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser. Es decir, que engloba cuestiones abstractas como la existencia o, o de la existencia de determinadas entidades. Por otra parte, la ontología en la informática es la representación, denominación formal y definición de las categorías, propiedades y relaciones entre los conceptos, datos y entidades que sustentan uno o muchos otros o todos los dominios del discurso. Más simplemente, una ontología es una forma de demostrar las propiedades de un área temática y cómo se relacionan, definiendo un conjunto de conceptos y categorías que representan el tema. Bueno, podemos decir también que cada disciplina o campo académico crea una ontología para limitar la complejidad y organizar los datos en información y conocimiento. Hablemos ahora también sobre la web y la web semántica. En cuanto a la web, podemos decir que es un sistema de gestión de información, el más popular para la transmisión de datos a través de Internet. En cuanto a la web semántica, podemos decir que es aquella que se basa en la idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos por la World Wide Web. Es decir, la World Wide Web o WWW es un sistema de distribución de documentos. Bueno, pues resulta que estas informaciones adicionales se deben proporcionar de manera formal y para que así sea posible evaluarlas automáticamente por máquinas de procesamiento. El objetivo es mejorar el Internet ampliando su interoperabilidad entre los sistemas usando agentes inteligentes. Ahora, en cuanto a la ontología y la web semántica, bueno, para que ese proceso, el que describí anteriormente, pueda llevarse a cabo, se necesita que el conocimiento de la web esté representado de forma que sea legible para los ordenadores, podemos decir, esté consensuado, esté consensuado y sea reutilizable. Bueno, pues las ontologías proporcionan la vía para representar este conocimiento a través de unos elementos muy importantes que caracterizan a la ontología. En este caso vendrían siendo los conceptos, los cuales son ideas básicas que intentan formalizar. Puede ser clases de objetos, métodos, procesos de razonamiento, entre otros. Por otra parte, las relaciones, que también es una característica de la ontología, representan la interacción, podríamos decirlo así, y el enlace entre los conceptos. Las instancias, que, bueno, se utilizan para representar objetos determinados de un concepto. Y finalmente los axiomas, los cuales son teoremas eh, que se declaran sobre relaciones que deben cumplir los elementos de la ontología. En este caso, los otros elementos que serían los conceptos, relaciones e instancias. Bueno, en sí, para que la ontología ayude a la web semántica se necesitan estos elementos. Y en este contexto,
podemos decir que el objeto fundamental de las ontologías es el conseguir la desambiguación del sentido de las palabras en un documento. Más específicamente, identificar el significado correcto de las palabras según el contexto de los documentos. Es brindar a los ordenadores la capacidad de manejar información de acuerdo a la par de una valoración del lenguaje de sus contenidos, con la finalidad de que la inteligencia artificial pueda entender el significado del contenido. Eso es todo lo que investigué. Muchas gracias. Gracias, Antonia. Sobre lo que nos has dicho es súper interesante. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo funciona la ontología con la semántica web en la práctica? ¿Cómo funciona? Bueno, Sí. Si tú entras a Google, ¿dónde puedes ver esta relación? bueno, esto de la semántica es más o menos utilizar el lenguaje, ¿verdad? Es decir, que las ontologías ayudan a los ordenadores a dar resultados más, a analizar los resultados, a entender los resultados a entender las búsquedas más o menos. Y, Ya en la búsqueda. la- y que nos den resultados más precisos, ¿verdad? Ajá, ya. Mm, Eh, hace, para todos, ¿ustedes creen que las ontologías son una parte visible en la web o mm, es una parte invisible, es una parte intrínseca de la web? es una parte importante de la web, pero no es visible, yo creo, según lo que investigué. Ya. Vamos a ir aclarando varias cositas. Gracias, Antonio. Te agradezco mucho. Muy interesante todo lo que has investigado y ahora vamos a ampliar algunas cositas y vamos a ir aclarando más conceptos. Valoro mucho la motivación que tienes y sobre todo tus preguntas, esos, como te digo, esos movimientos, esa interactividad que le das a tus presentaciones. Eh, Súper importante, súper bonito, muy, muy bonito. Y así no se ve tan aburrida y tan cansadora la presentación. Eh, bueno, como nos decía Antonia, hay una relación estrecha entre lo que es la ontología con la web semántica. Inicialmente la ontología, bien lo vimos, era solamente reconocido como una parte de la filosofía que estudiaba al ser, no al ser humano como tal, sino al ser, con su existencia y todo eso. Pero a partir de la masificación y de la generación infinita, exponencial de la información, ha surgido la ontología, y en este caso la ontología web. Eh, Vamos a ver, las ontologías. Las ontologías y la web semántica. Bueno, las ontologías están íntimamente relacionadas con la web, porque si bien filosóficamente nos hablaban de un concepto filosófico que era parte de la metafísica y que trataba del ser en general y de sus propiedades, etcétera, etcétera, cuando se adopta esta terminología a la informática, eh, cambia un poco la esencia de su término, ¿no? Sino se transforma y ya no se relaciona tanto al estudio ya no se relaciona al estudio del ser como tal, sino que habla de formas estándares y consensuadas de un vocabulario de conceptos. Esto está muy relacionado bueno, hablar sin referencia a la anterior clase, porque justo habíamos hablado de las ontologías. Esto está relacionado con los términos que se utilizan en la web, pero dentro de
dentro de conceptos del conocimiento. O sea, ¿qué quiero decir? Utilizamos los recursos web, los servicios de bases de datos, etcétera, pero los términos, el lenguaje que se utiliza están dentro de conceptos científicos, de un lenguaje además estandarizado y un lenguaje que se denomina consensuado. Entonces, de esa forma es la ontología y la web semántica. O sea, se relaciona muy de cerca con lo que es el uso del lenguaje, más que todo el uso de los conceptos científicos y y definiciones dentro del conocimiento científico. ¿Cómo vemos estas relaciones? Este ejemplo nos va a ser más fácil entender esto. Había ya quizás anteriormente ya vieron en otra materia que la, la semántica web, creo que lo vimos también acá, la semántica web utiliza ciertos términos que se traducen en señales electrónicas y que toda la estructura y la respuesta que da a esas señales es la respuesta que nosotros vemos y se nos despliega en la pantalla. Entonces, para que ese funcionamiento interno de la computadora nos proporcione un resultado visible, un resultado creíble, auténtico, verificable, etcétera, es que tiene que haber una buena conexión entre lo que es la terminología que utiliza internamente, porque les decía, creen que la ontología es visible o no es visible, o dónde entra. Entonces, el uso del lenguaje es sumamente importante, decíamos, porque esto nos permite efectuar unas búsquedas adecuadas. No solamente como utilizamos en el buscador, poniendo en un buscador de Google, poniendo cualquier término, no, sino que nos permite estructurar y darnos la información de forma mucho más coherente y más científica y mejor buscada, mejor encontrada. Lo graficaremos a ver esto. Cuando hablamos de las ontologías nos estamos refiriendo a un sinfín de recursos y de los recursos tanto como contenido, como terminología, como conceptos, así también como a la utilización de los dispositivos. Entonces, todo esto nos conecta. La definición sería bastante abstracta y como en muchas áreas es un tanto difícil encontrar una definición consensuada, una definición compartida o que nos refleje de mejor manera esto. Entonces podríamos decir que es una forma estándar y consensuada de un vocabulario de conceptos. Y como nos decía también Antonio, ¿no? Y que tiene una relación entre ellos. ¿Y dónde lo vamos a ver desplegado antes de continuar con esto? Entonces, vemos en nuestra salida, ¿no? En nuestro monitor, lo sacamos cuando imprimimos un documento, o cuando tenemos acceso a un documento de diferentes entidades, o podemos hablar también incluso del gobierno, de entidades públicas, privadas, bancas, etcétera, etcétera. Y lo hacemos a través de sus bases de datos, etcétera. También cuando se ven las ontologías, cuando recuperamos un documento a través de los agentes web, de las aplicaciones, de las páginas web, que tiene similitud con lo que estábamos hablando anteriormente. Pero no solo lo hacemos a través de una computadora o de un ordenador, sino lo hacemos también a través de otros dispositivos, como son podemos utilizar un iPad y sobre todo el smartphone, ¿no? Que es podríamos decir que es el emblema de los dispositivos inteligentes aparte de la computadora. Entonces utilizamos ese tipo de dispositivos y en todo esto está presente las ontologías porque es precisamente que utilizamos ese lenguaje común que nos permite
acceder a la información. Lo mismo pasará con los usuarios de la web, quienes tenemos nuestros perfiles y nuestras preferencias, implícitamente estamos utilizando las ontologías. ¿Por qué? Porque el lenguaje que nos permite conectarnos con la web, por ejemplo, creamos un blog y utilizamos un lenguaje, podemos escribir un artículo, podemos escribir algo, y ahí, como les decía, de manera implícita estamos utilizando la ontología porque nos están comunicando y nos está comunicando con la 3W para que nuestro blog salga. Entonces, ahí hay una forma implícita. Nosotros no vamos a diseñar la ontología. La ontología es parte implícita de cómo funciona la 3W. Si bien nosotros podemos trabajar en los otros elementos, como es el concepto, la relación, etcétera, podemos hacer que ese nuestro lenguaje tenga mejor resultado cuando la 3W quiera posicionarnos o quiera o pueda hacer que nuestro blog, que nuestra pequeña plataforma esté posicionado en los primeros lugares. Entonces, de eso se trata. Y como les decía, está en todo. No es visible. Nosotros no agarramos y decimos en nuestro sitio web, que diseño, contenido, imágenes y de diseño pongo fotos, etcétera, etcétera. Y acá voy a poner mi ontología. No, no hay eso. Sino en función al contenido, que está muy relacionado con el contenido, prácticamente eso es lo que trabaja con la web, prácticamente es un sistema, una función interna que no la vamos a ver y que no la podemos eh, diseñar ni desarrollar específicamente así, sino que a través de cómo manejamos el lenguaje, a través de cómo exponemos nuestro tema, nuestro artículo, sí se va, bueno, internamente a través de la 3W, se va a reflejar de alguna forma en las búsquedas y todo esto. Dentro del área del conocimiento hemos visto que es necesario, bueno, creo que no lo hemos visto acá, siempre me confundí con la clase de esta mañana, pero bueno, dentro de las redes jerárquicas semánticas, o sea, quiero decir, del lenguaje semántico que nosotros utilizamos para al crear contenido y al ponerlo, al publicarlo, al subirlo en la web, hay esas relaciones, ¿no? Hay una red, se hace una red y, y actúan estas a modo de tesauros. Casualmente lo que a quienes han ido a la otra clase, vamos, ¿no? Y para los que no están en otra clase, les recordaré que los tesauros son eh, una forma de lenguaje controlado, una sistematización de un conjunto de términos estructurados con jerarquías, con categorías y que tienen diferentes niveles de dependencia de la categoría anterior. Y esto se lo utiliza sobre todo en el ámbito bibliográfico, probablemente ya algunos hayan visto, eh, digamos como una otra opción al uso de las tablas, no, del sistema de clasificación, digo. El, el sistema de clasificación Dewey sabemos que clasifica el conocimiento en 10 grandes áreas, hay un adendum de 4 más, y, y sí, espérenme un ratito, se me trancó, no puedo pasar esto, denme un ratito. ¿Qué pasó con esto? No pasa.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Lisa, se lo escucha. Sí, no sé qué ha Sí, pasado, que dice, se no... escucha. Sí, creo que se ha vuelto lento mi internet, que he pedido ayuda en mi casa para que me lo vean. La No memoria avanza. RAM debe estar Eh, llena. en esta no, porque esta tengo vacía. En mi otra computadora sí creo que tengo 50 archivos abiertos. Esta no, y esta es potentísima. Lo que pasa es que no tiene teclado en español y no quiero tampoco de configurarlo. Y solo uso para las presentaciones. Bueno, entonces habíamos visto eso, ¿no? Que les estaba hablando que sobre el tesoro y el sistema de clasificación. Digo, ¿no? O sea, cuando trabajamos con información que vamos a subir a la red ya dentro del área de las ciencias de la información, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? El lenguaje que estamos utilizando, que es un lenguaje controlado. Además, si trabajamos con sistemas como DIWI, será un lenguaje científico, un lenguaje muy bien estructurado. Entonces, estas ontologías, para entrar dentro de la ontología y que sea muy, el proceso interno tenga una buena respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Basarnos en reglas lógicas, ¿no? Y restricciones para, de alguna forma, hacer que las máquinas comprendan los conceptos que estamos manejando en determinado campo. ¿Qué quiero decir? Si yo entro a Google y voy a buscar, digamos, seguridad alimentaria, ya, tengo que manejar los conceptos de mi documento, de mi base de datos, de mi registro, de una manera adecuada. No vaya a ser que me entienda seguridad alimentaria como seguridad, por ejemplo, seguridad de seguridad física o seguridad de la policía, sino que se entiendan el, como seguridad alimentaria, pero dentro del campo de la seguridad alimentaria, o sea, quiero decir, la garantía del abastecimiento y producción, de la producción y abastecimiento de alimentos. Entonces, esas son las reglas lógicas y las reglas lógicas y de excepciones para que la máquina comprenda qué es lo que quiero decir. O sea, la máquina, creo, lamentablemente, da pena aceptarlo, pero la máquina es lo suficientemente inteligente, bueno, porque así lo ha hecho el hombre, Tommy Lee, creo que, ¿no? Él lo ha hecho para que funcione así. Entonces, ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está el riesgo? En la documentación y en la información que yo ponga en la web. Si lo pongo bien, va a responder a una búsqueda adecuada. Y si no utilizo bien los conceptos al subir mi información, obviamente va a tener problemas y, como les digo, puede ser eh, cuando busquen seguridad policial, alimentos, ahí va a aparecer mi documento y se van a dar cuenta que eso sucede todo el tiempo. Estamos buscando algún material interesante, importante, y nos sale, hay más ruido informacional que material para recuperar, o material que valga la pena recuperar. Entonces, les decía, ¿no? Esa es la clave para posicionarnos, para estar bien ubicados en la web y para que nuestros sistemas de información o para que nuestro blog o el blog de nuestra biblioteca o la página web de nuestra institución, todo eso pueda posicionarse adecuadamente. De esa forma, cuando ya tenemos todo bien estructurado, muy bien armado, ¿qué pasa? El funcionamiento se hace de forma autónoma. Ya no necesitamos estar interviniendo a cada rato y no. Entonces, el cuidado es cuando vayamos a crear un registro, o cuando vayamos a crear el contenido de una página web, o vayamos a crear contenido a nivel artículos, o sea, todo lo que nos ocurra que podamos crear para tener presencia en la web. A ver, ¿qué más?
Entonces, esto sería, hablaremos también lo que Antonia nos habló, ¿no? Sobre cuáles son los elementos o componentes de la ontología. De las ontologías, son los conceptos, ¿no? Decían, nos mostraba, también están las instancias, las relaciones, las funciones, los axiomas. Son 5 elementos que componen las ontologías. Entonces, cuando decimos conceptos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Los conceptos son las clases e ideas básicas que se intentan formalizar dentro de un dominio determinado. A ver, veamos con un ejemplo. Si estamos hablando del tema de cultura, estamos hablando de cultura, es un tema grande. Entonces, decimos que vamos a hablar de una ontología de deportes. Ya no lo vamos a decir así, obviamente. Hablamos de deportes o de cultura, o de lo que sea. Si hablamos de cultura. Entonces, cada rama de la cultura, digamos, o cada área de la cultura, hablemos de danza, o de música, o de religión. Y esas vendrían a constituirse, esas son en realidad las clases de la ontología. O sea, la ontología sería cultura y las clases serían religión, música, etc. Entonces, de esa forma manejamos los conceptos de ontología. A ver, no está claro el ejemplo, ¿cómo les gráfico? Buscamos un ejemplo, googleamos y queremos ver, digamos, universidades y que ofrecen cursos de pregrado. Y queremos irnos con una beca, digamos. En Google, ¿cómo vamos a poner? Universidades, vamos a poner universidades, estudios de pregrado o posgrado, digamos, estudios de posgrado. Vamos a poner maestrías y vamos a poner ciencias de la información. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos estructurando nuestra búsqueda, pero por niveles jerárquicos. O sea, estamos bajando de un tema que podría llamarse... o sea, todo ese conjunto de cosas es la ontología. El primer grupo grande sería universidades y las clases serían estudios de posgrado, maestría en línea o maestría en ciencias de la información. Entonces, todas esas son clases. Cuando hacemos esa búsqueda e introducimos cada una de estas palabras en el buscador de Google, Yahoo o el que quieran utilizar, no decimos aquí estoy metiendo ontología, ¿no? Sino simplemente lo hacemos y ponemos. Ahora, eso desde el punto de vista de nosotros como usuarios. Si nos situamos al otro lado de la computadora, como gestores de contenido o como creadores de contenido, ¿dónde está la clave? De poner bien. Si nosotros estamos trabajando en una oficina de posgrado de la carrera, y cuando hemos introducido en la web, en el sitio web, nuestro afiche que promociona el curso, la maestría en archivo, lo ponemos en la web, en la página web de la carrera. Y simplemente le ponemos ahí y listo, la fotito y punto. Atención estudiantes, les interesa. O sea, listo. Y creemos que con eso ya hemos logrado todo. La máquina, la computadora y particularmente ya en ejecución la 3W, no va a leer. O sea, va a buscar la imagen, te la va a proyectar, pero el contenido de que estamos anunciando la maestría de archivo y cuesta $5,000 y hay becas del 100%, todo ese contenido que está dentro de tu afiche no lo va a leer, porque no es su función leer, y además no va a leer de una foto o de una imagen. Y obviamente esa maestría, si no le has puesto un título, si no has puesto un descriptor o un tag, como le llamamos una etiqueta, eso jamás se va a desplegar. Vamos a estar buscando. Y ese es un error que cometen infinitamente, sobre todo las universidades.
Yo he visto incluso en congresos de la UMSA, inclusive en congresos de nuestra facultad, que cometen ese error. Te enteras por el Facebook, te enteras porque alguien te manda por WhatsApp el afichito, y cuando tú dices, oh, este congreso me interesa, pero no me ha llegado bien, está cortado el afiche, pero lo googlearé, y resulta que no aparece. No lo encuentras por ningún lado. ¿Por qué? Porque quien ha hecho esa publicación no ha tenido el cuidado de poner los datos. Entonces, ¿qué es lo adecuado para que ontológicamente, digámoslo así, funcione? Tenías que haber puesto la Facultad de Humanidades, la carrera de Ciencias de la Información, invita al bien detallado Congreso en Ciencias de la Información, el patrimonio cultural de los documentos, o el documento como patrimonio cultural. Ahora, inclusive hasta en eso, ¿no? Patrimonio cultural, documentos, no sabemos cuánto puede ayudar a la búsqueda, pero si ponemos el documento como patrimonio cultural, en el mismo orden de las palabras, ya hace que la búsqueda sea más productiva. Hagan la prueba ustedes con una frase. Por ejemplo, pongan ontologías y la web semántica. Pongan semántica, web, ontología. Van a ver que hay una ligera variante. Pese que son términos bien precisos y son términos bien bien web, digamos, va a variar el contenido con la misma terminología. Entonces, por eso es importante, hace rato decíamos, ¿no? Utilizar un lenguaje comprensible. Si tiene que ser científico, que sea científico. Si tiene que ser un lenguaje técnico, que lo sea, pero que sea bien estructurado. Y volvemos con el ejemplo. Si yo he puesto ahí mi afiche, que le ha costado a mi pobre diseñador gráfico 5 noches hacerlo súper simpático, pero si no le he puesto los datos precisos para que la 3W lea, es nada, ¿no? Es hallar en el agua y eso se va a perder. Y nosotros que habíamos contratado, no sé, una productora para que entren 200 personas en un Zoom, resulta que no vamos a tener ni para pagar a la productora porque no habíamos promocionado bien nuestro producto. Entonces, de ese ejemplo yo creo que les va a graficar mucho mejor. O lo que es lo mismo, ¿no? Lo mismo puede funcionar con un documento que lo subes a la web, sobre todo cuando se trabaja con fichas catalográficas. Si no hemos puesto en nuestros descriptores adecuadamente los términos que el libro contiene, ya sea a nivel de conceptos, a nivel no sé, incluso hasta de autores, no se va a leer. Ahora, otra cosa va a ser si el documento, el libro que has subido, está en texto completo. Si está en texto completo en HTML o XML o en PDF, sí se va a reconocer con sus términos. Entonces ese ya es otro contexto, ¿no? Sí, puedes buscar y no obstante que no hayas hecho una buena descripción de tus documentos, sí puedes encontrarlo en la web. Incluso si nos direccionamos directamente a un repositorio y el repositorio tiene su propio buscador, el hecho de haber puesto o haber insertado unos buenos descriptores también nos va a facilitar la búsqueda, porque hay personas, usuarios, estudiantes o investigadores que no solo buscan desde Google, sino que que buscan, ¿no? Yo me acuerdo en el curso preuniversitario, pedí a los estudiantes que hagan una recopilación utilizando un buscador de todos los puntos de información, o sea, bibliotecas, centros de información, etcétera, que existían o que están visibles en la biblioteca. Y me han encontrado pero infinidad a nivel nacional. Un excelente trabajo. Y yo misma no conocía muchísimo, porque es difícil conocer a todos. Uno no está solamente dedicado en ese tema, sino otros temas, y con lo que hay tanta información cada día, obviamente muchas cosas nos pasan. Pero, por ejemplo, ese trabajo que han hecho estos jóvenes
me ha hecho ver que a nivel nacional se está trabajando mucho en esto. Hay una buena cantidad. Ahora, de esos sitios, ¿cuántos son buenos y cuántos no nos... Ay, voy a enchufar mi computadora un segundito, por favor. Y cuántos nos proporcionan buena información o cuántos son solo relleno, también hay que verlo. Entonces, les decía, de esa forma creo que podemos entender mejor lo que son las ontologías. Bueno, habíamos hablado de los conceptos, ahora hablemos de las instancias. ¿Qué tenemos un cuadro acá? Ah, no, esta ya es la creación de contenidos. Cuando hablamos de las instancias, bueno, si se presentan los objetos determinados de un concepto en subclases. Por ejemplo, el objeto, pongamos como ejemplo el afiche del Congreso. Ya, nuestro objeto es nuestro objeto es la imagen el banner, no el banner, el afiche. Nuestro concepto es el Congreso Internacional en Ciencias de la Información. ¿Cuáles son las instancias? Las instancias van a ser dónde se va a realizar, cómo se va a realizar, quiénes son los expositores, etcétera, etcétera. Vean que no hay no hay tanto rebusque de cosas ahí, sino miren, ahí mismo están en el ejemplo. Las relaciones, puede ser las relaciones de la interacción con otros conceptos, con otras jerarquías. Si el Congreso se llevaba a efecto entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad de Nueva York, o la Universidad Complutense de Madrid, digamos. Ya, esta es una jerarquía grande cuando hablamos, digamos, de universidad. No quiero decir que la universidad sea de mejor o mayor jerarquía, sino cuando organizamos la terminología y los conceptos, la terminología y los términos, diremos mejor, en categorías, ahí vemos que universidad es una categoría grande. Entonces, hablamos hablamos de una universidad que también es una jerarquía grande, les decía, una categoría grande, y estamos haciendo relaciones entre una universidad nacional, la UNSA, con una universidad extranjera, y esa relación de términos, de palabras, la máquina la va a entender, y la va a sacar así. A ver, en nuestro ejemplo del Congreso. Ponemos nuestro afichito y decimos Congreso de Ciencias de la Información, auspician o organizan Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Complutense de Madrid. Si en la 3W, en el Google, busco Universidad Complutense de Madrid, es bien probable que salga en las primeras búsquedas Congreso de Ciencias de la Información en Bolivia. ¿Por qué? Porque lo hemos estructurado bien. Cuando hemos insertado ese afichito en nuestra página web, ahí abajito o como título o como sea, nos hemos preocupado de poner exactamente qué término va. Y al poner el término preciso o los términos precisos, hemos hecho que se busque, como les digo, que la búsqueda sea efectiva, o sea, eficiente. Ahí estamos hablando, entonces creo que alguien quiere entrar, le daremos paso. Entonces ahí estamos viendo lo que son las relaciones. Ahora, ¿qué son las funciones? Sigamos con el ejemplo. Hemos puesto entonces, organiza la UNSA, organiza la Universidad Complutense. ¿Cuáles son las funciones? El Congreso se llevará a efecto el 20 de enero a horas 13, o del 20 al 25 de enero a horas 13.
Entonces, ¿qué es? Es una función. Eso lo va a entender. Así pueden ser fechas, por lo general, pues, asignación de una fecha, de un lugar, son lugar y tiempo. Cuando hablamos de axiomas, bueno, los axiomas sabemos que son teoremas que aplican en la lógica de las relaciones. Y ahí podemos hacer una relación de eventos o relación de algún, entre dos factores, por ejemplo, autores, docentes o universidades, o podemos hacer una relación de congresos, algo así. A ver, digamos, algo que sale también en nuestro afiche del Congreso, para decir expositores profesionales en ciencias de la información nacionales y extranjeros. Entonces ahí estamos hablando de dos variables, ¿no? Estamos hablando de docentes nacionales, docentes extranjeros, ahí tenemos dos variables. ¿Cuál es la relación? La relación lógica, o sea, que en nuestro congreso van a haber docentes universitarios. O sea, que no nos va a presentar esto, no nos va a presentar un pasante, no nos va a presentar un funcionario X del gobierno, ni de la biblioteca central, ni un amigo de la biblioteca de la Complutense, sino que docentes de ambas universidades. Y ahí estamos viendo una relación. O sea, se han dado cuenta cómo de poner toda esa información estamos haciendo que el concepto sea muy bien alimentado, nuestra información esté muy bien nutrida, sea sustanciosa y pueda ser ubicada en los buscadores web. Y se posicione bien y por donde lo busques lo puedas encontrar. Es así como las ontologías funcionan. Se dan cuenta, repito e insisto y lo recalco y lo vuelvo a recalcar. Las ontologías no son algo que nosotros vamos a escribir. Mi congreso, pongo mi afiche y ahí abajito pongo ontología, 2 puntos, bla, bla, bla. No, ese es un proceso interno, es un funcionamiento interno. Y dicho con términos más fáciles y concretos es eso, es trabajar bien, utilizar un lenguaje adecuado para cada situación. En este momento no estamos hablando solamente de introducir un libro, introducir un texto, perdón, un documento y clasificarlo bien, que debería ser para que también trabaje las ontologías, sino estamos hablando de un ejemplo que lo vemos a diario, que lo vemos realmente a diario. Y que algún momento ustedes van a ver que les hace hasta renegar, porque están ustedes al tanto buscando seminarios o cursos de la carrera y nunca van a encontrar. Ay, creo que alguien quiere entrar. Le aceptaremos en un momentito, por favor. Creo que no hay nadie. Hoy habré aceptado. Y pasa eso. Y nunca, googleas y nunca encuentras. Y sin embargo, te enteras a las 2 semanas que ya había terminado el curso o un curso interesante que tú has estado esperando toda tu vida, ya había terminado y nunca te has enterado. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién ha publicado? ¿Quién ha publicado? Hay personas que a veces no tienen el conocimiento básico y creen que con publicar el afiche ya han cumplido su misión y lo han hecho ser bien. No es así. Tienen que utilizar. ¿Por qué pasa eso? Porque quien lo ha hecho no tiene conocimiento de lo que es las ontologías y cómo funciona la semántica web o la web semántica. Mientras que ustedes que ya conocen ya saben que no pueden dejar así a la deriva y que el afiche hable por sí solo. Entonces, es así como, insisto, como trabaja la semántica web dentro de la WS o de las 3 W.
Yo creo que queda un poco claro esto, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro, relativamente claro, nada claro? Bueno, entonces seguiremos hablando. Ahora, se habla de la OWL, que significa el lenguaje de ontologías web. Este lenguaje define la web, las ontologías web estructuradas. ¿Qué quiere decir esto? Mediante la descripción de diferentes clases y propiedades. O sea, prácticamente lo que acabamos de hablar con un ejemplo, cómo podemos estructurar los términos, estábamos hablando de las clases, las propiedades, las relaciones entre las mismas, o sea, todo esto. También la importancia de utilizar algunas conjunciones y disyunciones. O sea, quiere decir, dentro de la lógica, conocemos que hay la disyunción y la distinción, ¿no? O sea, pero concretamente el uso de la I o de la O. O sea, excluimos o incluimos. El, en eso consiste el lenguaje de ontologías web. En eso y, bueno, otras cosas más complejas que son ya más avanzadas a nivel técnico y más de máquina, digamos, de programación y de todo esto. Además, existe otro lenguaje que es el lenguaje DAML, que significa DARPA, o sea, DARPA Agent Markup Language. O sea, son los marcadores. Ya en un ejemplo les voy a mostrar cómo se utilizan los marcadores y cuál es la diferencia con los tags. Sin duda, esto lo veremos muy superficialmente porque no lo vamos a utilizar. Incluso están viendo que las ontologías tenemos que conocerlas así para hacer un excelente producto, para elaborar buenos registros, pero no lo vamos a desarrollar como tal. Eso ya está desarrollado, parte de la web. A ver, cuando hablamos por ejemplo, de entornos gráficos o de entornos multimedia, me refiero a películas, fotografías, todo eso. También el tratamiento tiene que ser de la misma forma, ¿no? Utilizando este tipo de cosas. Hay otro error que se ve al no utilizar este tema dentro de lo que son las ontologías y tomando en cuenta la semántica web. A ver, me refiero. Hay organizaciones, instituciones, librerías, no, bibliotecas, centros de información, todo lo que quieran. Ya, hagamos concreto el uso de aplicaciones o programas por bibliotecas o centros de documentación o centros de información. Pensemos que están utilizando Flickr o Pinterest. ¿Qué pasa? O Instagram. Ya, pero hablemos de Flickr, que, que es más, como es un poco más formal y todo eso, y funciona como una base de datos. Si lo administras muy bien, te funciona como una base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Ya, la carrera de, eh, de cuestiones espaciales, ya nos inventaron una carrera, la carrera de cuestiones espaciales, ¿qué hace? Como tiene hermosas fotografías del espacio y vistas satelitales y todo lo que quieran, se le ocurre hacer una base de datos de sus fotografías y quizás hasta de sus videos. Y agarra Flickr, abre su cuenta y empieza a vaciar información. Hoy día, mañana, pasado, todo.
todo un semestre vaciando hermosas fotografías. Cuando tú por casualidad abres esas fotografías, ¿qué ves ahí? Abajo, donde dice descripción, tú vas a ver DWL 104253 HW. O sea, ¿qué han hecho? Han pasado las fotografías sin tener el cuidado de poner una descripción. ¿A quién sirve eso? Si tú no entras a ese Flickr, jamás vas a encontrar esa información. Y yo les digo con experiencia, yo he hecho lo mismo. He utilizado el Flickr, he vaciado información. Y la verdad es que en muchas de esas fotografías me he olvidado poner, o sea, ha sido un olvido involuntario porque había muchas cosas que hacer en ese momento, o he dicho luego lo voy a hacer, o no me acordaba en qué circunstancias serían sacadas las fotografías. Y ahí estamos cometiendo un doble error, porque ¿qué pasa? Uno, que jamás nos van a ver y me gustaría mostrarles la tontería que he hecho. Pero no tengo el password, no voy a poder mostrarles. No me acuerdo, lo que pasa es que en la oficina lo tengo de acceso directo, sin necesidad de poner el password, acá no me acuerdo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo dos omisiones horribles. Uno que es, estamos mal utilizando todos nuestros recursos, porque imagínense que fuera un video testimonial de los hechos de Sencata y no me acuerdo cómo se llama, de Sencata, en el tema de las elecciones y todo eso. Que puedan haber sido cruciales para informar o para graficar los hechos verídicos. Y teníamos un video excepcional. Pero ¿qué hemos hecho? Lo hemos subido el video y nadie la web no ve videos, te lee información. Entonces, ¿de dónde iba a sacar? Ese video nunca se va a desplegar en tu web, en la búsqueda, no se va a posicionar. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Mínimamente haber puesto Sencata. Pero si yo agarraba y ponía hechos de Sencata, esto ocurrió a la altura de no sé, de yacimientos, de la pasarela que ha caído, no sé, algún tipo de descripción. Y ponemos el evento o la fotografía fue tomada a las 14:30 de esta fecha, y ahí pongo la fotografía fue tomada por autor o foto, Amalia Espejo. Se dan cuenta, ahí estoy usando todos los términos que nos daba la ontología, la función, la relación, todo lo que, o por lo menos gran parte de los componentes de la ontología. Ese video sí se va a ver, me van a buscar y me van a encontrar y va a ver. Y de pronto me gano el Pulitzer o mi oficina resulta ser la oficina héroe en esto. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Y como en comunidades de información, sería imperdonable que pongamos una fotografía muy interesante de un evento, digamos, la firma de un convenio entre las carreras de Ciencias de la Información de la UNAM y de la UMSA, o digo, de las carreras de Ciencias de Información de la UNAM y de la UMSA. Miren, en lo que solo he hablado, hay hechos, relación, he hecho relación, he utilizado instancias y he utilizado conceptos. O sea, prácticamente es la información que estamos dando. Y hemos puesto solo la fotografía, y está el licenciado Maidana con el director de la otra carrera, y no hemos puesto nada. ¿Se imagina el desaprovechar de esa forma los recursos visuales que tenemos? Nadie va a conocer, nadie va a usar, pero si la UNAM, que tenía el mismo interés y que tenía el mismo protagonismo, sí lo ha puesto, sí lo ha adecuado, sí lo ha publicado adecuadamente, cuando hagan la búsqueda, saldrá a la universidad.
Pero ahí ni siquiera vamos a salir nosotros como segundo, bueno, porque seguramente va a poner Universidad Mayor de San Andrés, ahí saldremos. Pero ¿de dónde va a ser la fuente original de la información? La otra universidad. Entonces estoy haciendo hincapié en todo esto para darles a conocer que cuando vean la palabra ontología, no se asusten, no es ciencia ni filosofía la que tenemos que ir a hacer, sino en la práctica, ¿qué es? ¿No? Nuestro trabajo, nuestra, nuestro, nuestro esfuerzo, nuestro buscar la información, buscar el conocimiento y plasmarlo como debe ser para que nuestra información sea rescatada y sea recuperada. Creo que los ejemplos están claros, creo que grafican de la manera adecuada cómo, aquí hay alguien más, de una manera adecuada cómo funciona este tema. Hasta este momento, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran acotar? ¿No hay nada? Ya. Para completar esta partecita y dar vuelta a la hoja, les voy a decir que dentro de aspectos mucho más técnicos, ya dentro de la ingeniería de software o o la programación, un poco más, no un poco, sino un tema más avanzado, pero estrictamente eh, informáticos o que corresponde a ingenieros de ese tipo de software, ingenieros especializados en programación, o sea, muy específico, muy avanzado. Existen softwares que permiten ver esto. Uno de esos es el Protege, algo así, es en francés. Es un software que permite editar las ontologías, pero para ello utiliza o sea, se constituye como una interfaz y bueno, es fácil de utilizar, tiene una serie de menús, cuadros de diálogo y todo esto, y como su tarea es, ¿no? Buscar sacar esa abstracción, síntesis y ponerla visible. Pero no, nosotros no podríamos utilizarlo, pero sí existe eso, o sea, ya les digo, es una interfaz que trabaja con lenguajes, ¿no? Con el lenguaje que hace rato les decía, el OWL, que es un lenguaje de las ontologías, o hay otro que es que se llama el RDF, que bueno, son lenguajes muy de programación, o sea, son lenguajes muy técnicos, que quien quiera ahondar en esto puede dar una lectura, búsquenlo como OWL y el software que se utiliza, que ha sido desarrollado, quizás a usted a Tomás le sirva por la Universidad de Stanford, que es el Protege, pero se escribe como Protege. Ya, eso puede dar una pauta para que vean cómo funciona la interfaz, pero creo que este software, este pago, ya que es especializado, es, funciona bajo licencia y no creo que, bueno, pero intenten, vean qué pueden hacer, hasta dónde pueden entrar. Entonces, esto es hasta acá. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué dudas? ¿Algo que quieran compartir, que quieran acotar? Quizás tú, Antonia, que has hecho una investigación de esto,
o otros compañeros que han hablado ayer sobre este tema. Algo que tengan que decir. Nada, o no están conectadas. Bueno, entonces hablaremos sobre la creación de contenido. Bueno, esta es una imagen que he recuperado de algún lugar para explicar y ponernos en contexto de qué significa esto. Y más adelante vamos a ver cómo nosotros lo podemos estructurar y cómo podemos mejorar o crear nuestra propia forma de creación de contenidos, ya que la creación de contenidos no, si bien tiene algunas reglas básicas, como lo que habíamos visto, las ontologías, la semántica web, todo esto, eh, no son normas que nos imponen de cómo tenemos que hacer. Ya esto funciona en relación a cómo estructuras tu página web y qué es lo que quieres poner. Y lo que sí hay son más bien buenas prácticas. Las buenas prácticas están basadas en algunos principios y en algunas cuestiones éticas y no así en normas rígidas que te dicen que está prohibido hacer esto. ¿Sí? Hacer eso, esto o aquello, lo que sea. Y hay otro tipo de conocimientos ya en lo que se refiere en la parte de la parte gráfica y todo esto. Vamos a hablar ahora de esto de creación de contenido desde un punto de vista general. Vamos a hablar de la creación de contenido para la web. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando hablamos de creación de contenido para la web, quiere decir que estamos hablando de un blog, que estamos hablando de una página web, o estamos hablando de nuestro sistema de información, o de alguna cuenta que tengamos, ya sea eh, publicando algún curso online o cuentas como en redes sociales, etcétera. O sea, para todo esto tenemos que hacer, ¿qué es lo que se hace? Es la creación de contenido. Nosotros nos ponemos en una situación de que tenemos que competir como, tanto como universidad, como carrera, o finalmente como gestores de una biblioteca, o como supervisores de una persona que está manejando las redes sociales o toda la comunicación digital, y nosotros somos sus supervisores, tenemos la responsabilidad de ver que el contenido que esté saliendo sea el adecuado, que tenga todas las normas de calidad en cuanto al lenguaje y todo lo demás. Entonces, de eso se trata la creación de contenido. Bueno, estábamos diciendo, ¿no? Que puede ser para, para un blog. ¿Cuál es la diferencia de un blog y una página web? ¿Alguien puede decirme?